Televisión Nacional del Perú y la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentan un programa especial sobre algunos hechos sucedidos en nuestro país 19 años atrás. Guanta, 1984. Buenas noches, bienvenidos al especial Guanta 1984. Sé que no es entretenido recordar este tipo de tragedias, de masacres vividas en nuestro país durante la violencia subversiva. Sé que probablemente Guanta está muy lejos de donde usted se encuentra y que no le afectaron los hechos que allí ocurrieron. Pero también sé a qué sabe la injusticia, el abuso y cómo se siente el miedo, que supongo usted lo ha sentido alguna vez. Pero se imagina que de pronto en este momento, en la tranquilidad de su hogar, hoy domingo, irrumpa un grupo de encapuchados armados y entre gritos tomen tal vez a sus hijos, a sus padres o a usted. Esto pasó, esto es real. Esto les pasó a muchos peruanos, muchas veces, demasiadas, como para vivir por siempre con un nudo en la garganta. Esta es la historia del pueblo de Guanta, que durante años se vio atrapado entre dos fuegos, el del terror de Sendero Luminoso y el del abuso de las Fuerzas Armadas destacadas en la zona. Le sugiero que permanezca con nosotros porque queremos compartir con usted esta terrible parte de nuestra historia que debe saber. Luego de la pausa, el más completo informe de lo que pasó en Guanta en 1984. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con el especial Guanta 1984 y a continuación, el más completo informe de la historia de este pueblo que aún grita silenciosamente nunca más. Escuchemos. En Guanta los carnavales acaban de terminar y en la ciudad se respira todavía un aire de fiesta. Si uno camina por sus calles, nada parece indicar que en esa provincia se contabilizó la mayor cantidad de muertos de Ayacucho y por ende de todo el país entre 1980 y el año 2000. Pero esa historia comenzó muchos años atrás. Quedan restablecidos el régimen constitucional, los derechos humanos y la libertad de prensa. El 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso había ya iniciado las acciones armadas que empujaron al país a una violencia sin precedentes. Ante la impotencia de las fuerzas policiales para enfrentar el desborde de la violencia, el gobierno instala a inicios de 1983 el Comando Político Militar de Ayacucho, bajo el mando del general de brigada Clemente Noel Moral. Aquí no hay represión, aquí hay ayuda. En la zonificación de la lucha antisubversiva le correspondió a la Infantería de Marina el control de las provincias de Guanta y La Mar, incluyendo el valle del río Apurímac. En enero de 1983 se instaló la base contraguerrilla de la Infantería de Marina en el Estadio Municipal, ubicado a unas cuadras del centro de la ciudad. El primer comandante de aquel entonces, un señor Vega Llona, creo, se hizo presente juntamente con su lugarteniente en la municipalidad. Ingresó a mi despacho y me comunicó de que ellos ya habían tomado posesión del Estadio Municipal y que venían a comunicarme ese hecho. Pues. Sí, estuve presente y hemos estado recepcionando, de los cuales los señores han entrado de frente y se han instalado en los camarines, en el departamento de los árbitros, en el departamento de depósitos y todo eso, de los cuales se instalaron y se fueron de frente a este lado. Eran muy amigables, que saludaban a todos, tía, tíos, se tratábamos así. Nosotros nunca nos habíamos imaginado que todas esas cosas iban a cometer, pero después ya no, eran nuestros enemigos. La base contraguerrillas de Guanta toma el control de la región con una actitud de desconfianza frente a la población que debía proteger.
Por su parte, Sendero Luminoso sabotea las elecciones municipales asesinando y amedrentando candidatos. Como resultado, se impide la renovación de autoridades en los 10 distritos de Huanta. Las desapariciones en Ayacucho es un problema que preocupa. En lo que va de este año existen en la Fiscalía de Huamanga 316 denuncias. No hay ninguno. ¿Usted busca en estos momentos a quiénes? A mi padre, a mi hermana y mi cuñado. El Estadio Municipal, base de la Infantería de Marina y sede de la Jefatura del Destacamento en Huanta y La Mar, se convierte en blanco de las denuncias por desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Básicamente sus cuadros, y particularmente en la Infantería de Marina, son jóvenes criollos costeños que tienen interiorizado el discurso antiserrano, antiindígena, que se sienten racialmente superiores a los indígenas. A 9 de la mañana mi hermano ya estaba muerto. Ese mismo día que lo han sacado, no lo han investigado a fondo, ahí mismo lo han matado. ¿Por qué no investigan a fondo para que lo maten a mi hermano? En la memoria de los guantinos ha quedado grabada la figura del jefe del destacamento de la Marina, capitán de corbeta Álvaro Artaza Adriancén, comandante camión. Atención Wauji Panicuna, Kaiwanta Llaqtapim, Iglesia Calquipim, sucedicuron accidente, Chaypim, Sokta Waujikunata Wañuratinko, Chaymi, Llakisca Kaipitaricunico, Campunaya oración Piyana Paikuaiko. Como tantos otros días, el 1 de agosto de 1984, un grupo de evangélicos se había reunido a orar en el templo presbiteriano de Calqui. A 1 agosto tarde pincara Chaypasacora. Entonces, los chicaran en nata, ¿cómo se llaman? Iglesia Tarichcarane con esposo y puntata los cerora. Entonces, Chahuahua, ahí está cosa que saguan ni manda los cerorane, señor. Hinasta, que tinda y punco cam hamoroni. Naten hachimpalao mantanimuan. Quiluras, baby carajo, será la puerta en esbancarajeaban. Hinatin mana contestan hecho ni matas. Entonces, ahí saricos pecaja le coterimos ni Chahuahua, ahí está cosa. Una patrulla al mando del teniente segundo Luis Celis Checa salió del Estadio Municipal de Huanta con dirección a Calqui. La misión encomendada por el teniente primero Gabilondo García del Barco, jefe de la base antiguerrilla, era intervenir una supuesta reunión de senderistas en una casa usada como templo evangélico. El teniente de primera Gabilondo García del Barco diría más tarde: allí se encontraban presuntos delincuentes subversivos que bajo el pretexto de practicar una actividad religiosa efectuaban o coordinaban acciones subversivas. Ahí cuando estoy escuchando ya después, venían pues de ambos lados, por otro lado y por acá, por atrás de la casa, los señores marinos. Chutora cara con papá, para Jipampe, ajá. Agacha o cachcango, o con el chutora son ancallara esa niñata que ventana mantraba y corane en apti. Pregunta y pregunto y después, ¿quién es Concepción Chávez? Diciendo allí. Y aquí no se encuentra Concepción Chávez, le hemos dicho. Los infantes de Marina llevaban consigo una relación de los presuntos terroristas y mantenían comunicación permanente con su base. También tenían radio. Y yo escuché que se comunicaban solo nombres. Y después preguntó nombre por nombre, escuchamos que estaba conversando. Y después sacó uno por uno.
Y mi hermano también le preguntó, le contestó su nombre, a él también lo sacó. Hasta todos los vecinos, todos sentían, han visto que reventaba la bala. Nos apuntaba a todos. Sí, cantan, si no cantan ahorita les va a matar. Y utilizando explosivos. Finalmente, 6 evangélicos fueron ejecutados mediante disparos de arma de fuego y utilizando explosivos. Las personas asesinadas fueron Paulino Cayo Coriñaupa, José Llanes Huincho, Constantino Llanes Huincho, Jorge de la Cruz, Melquíades Quispe Rojas y Wenceslao Guamanyali Oré. Repentinamente llegaron entre las 4:30, 5 de la mañana, un grupo de hermanas de Calque, muy temerosos, inclusive que no podían hablar al respecto. Y hablando con ellos, una vez que entablado la conversación, me contaron lo que ha sucedido. Y diferente desde el primer momento han dicho que me han informado que han sido los militares del estadio municipal. Vicente Saico, evangélico como los denunciantes, acompañó a los testigos al lugar de los hechos y pudo observar los cadáveres. Volviendo, pude ver que habían sido asesinados con bala. Y para la exhumación vinieron doctor Omar Mejía y doctor Fernando Olivera. Y ahí también se constató de que los cuerpos habían sido pasados por la bayoneta. Han habido otros hechos, especialmente por comisiones enormes, pero Calqui marca una ocasión especial porque ingresan al templo evangélico. Entonces, como que se reconoce que ya el templo no es un lugar seguro, y que eso significa que los actores de esta violencia no tienen ninguna consideración por los escenarios, digamos, donde los peruanos y las peruanas expresan su fe. Estas son las rejas hasta donde yo llegué ese día y también donde después son las rejas donde mi esposo ingresó y nunca más volvió a salir. Y por este lado, esa noche ingresaron efectivos policiales combinados de la Marina, el Ejército, y rompieron esta puerta. Y estas son las huellas de ese destrozo que sufrió esta puerta. Y por este lado, por estas gradas, pasaron al segundo piso. En este segundo piso entraron al cuarto de mi mamá. ¿Cómo se llama carajo? Me dice, Julia Zulca, viuda de Ayala, le dije. ¿Pero por qué es esto? Le dije, nosotros qué cosa hemos cometido, qué error hemos hecho. Calla la boca, carajo, puro carajo, era con la metralleta amenazándome. En esta habitación, yo dormía en esa cama. A mí me tumbaron acá al piso, me taparon con una frazada y me patearon en la nariz, rompiéndome el tabique nasal. Ellos decían que es del periodista, de modo que prácticamente ya mi hermano estaba siendo buscado. Jaime Ayala Zulca, de 22 años y con un hijo de 4 meses, era en 1984 corresponsal del diario La República. Para los infantes de Marina, los periodistas éramos una suerte de aliados de Sendero que le hacíamos apología al terrorismo al denunciar los excesos que ellos cometían y que nosotros transmitíamos a la ciudad de Lima. Entonces la situación era tirante, tensa en ese momento. De modo que él fue buscado por estas fuerzas combinadas porque él ya conocía un hecho ocurrido esa noche del 1 de agosto en Calqui, el asesinato de 6 evangelistas.
Después del allanamiento de la casa de su madre, Ayala acude al estadio municipal a presentar una queja. Una vez que entró, nunca más se le vio con vida. Ese día también vi a Jaime Ayala, como lo conocía, le dije, por favor Jaime, ayúdame. He presentado este escrito al juzgado y a su vez el juzgado ha oficiado, lo mismo de la Fiscalía de Ayacucho, han oficiado acá para que den la respuesta. Por favor, averigüe. Le di la copia del documento. Entonces Jaime entró cuando yo estaba viéndolo. Familiares del periodista Jaime Ayala Zulca tienen esperanzas de verlo aún con vida. A 17 días de su misteriosa desaparición, las investigaciones del caso no han dado resultados favorables. Nosotros estamos con la plena seguridad que mi hermano se encuentra ahí detenido. Ellos lo tienen. En Lima los diarios se preguntan todos los días, ¿dónde está Ayala? Una protesta de periodistas es duramente reprimida. La desaparición de Jaime Ayala Zulca movilizó a un considerable sector del gremio que cerró filas en gesto de solidaridad. La demanda de los periodistas que exigen su aparición fue reprimida en forma violenta. Como resultado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas termina reconociendo que el periodista ingresó al estadio de Guanta, pero que lo abandonó poco tiempo después. Yo fui detenido, han sido los primeros días del mes de agosto del año 1984, llevado a fuerzas en una tanqueta al estadio de Guanta. Ahí fue objeto de muchos maltratos, torturas. Escuché muchas conversaciones. Uno de ellos que me impactó bastante fue la conversación de un sujeto que se acercó a la carpa donde estábamos detenidos y le dijo, usted es el corresponsal de la República. Y el señor dijo, sí. Y el otro sujeto le dijo, yo leí todo lo que has enviado. Y esa conversación me impactó bastante porque en ese tiempo el corresponsal de la República era el señor Jaime Ayala, periodista bastante conocido aquí. Y yo pude después concluir de que el señor ha estado en mi carpa, donde yo también estuve detenido. La presión de los medios logra que el fiscal de la Nación, Álvaro Rey de Castro, y el secretario general de la Fiscalía de entonces, Fernando Olivera, viajen a Guanta e ingresen al estadio en busca del corresponsal. Era evidente que habían hecho un movimiento de personas que estaban allí hasta nuestra llegada, porque se encontraban ambientes que tenían garrotes, ¿no? Que cumplían la función de celdas, ¿no? Y en donde se veía todavía algún tipo, se les había quedado alguna ropita, se veía alguna huella, se sentía inclusive en el ambiente que hasta muy poco tiempo antes allí habían personas que se habían movido a algún lado. En Ayacucho, bueno, se hizo también todos los trámites pertinentes para esclarecer los hechos y las circunstancias en las que Jaime desaparece, pero poco o nada se logró de resultado, porque esta comisión, si bien es cierto, tuvo un avance en las investigaciones, finalmente los resultados no los vimos. Hasta el día de hoy, se desconoce el paradero de Jaime Ayala Zulca. Todo indica que Álvaro Artaza Adriancén tiene la respuesta. Este comandante camión terminó diciéndome, cortó prácticamente la conversación. Me dijo, no, ese asunto está ya terminado. ¿Qué debo entender? Le dije. Bueno, usted ya comprenda lo que estoy diciendo. Y ya no quiso hablar más. Después de muchos años, ahora después de 18 años, vengo a este estadio y a ver cuál es la situación y qué es lo que pasó con mi esposo aquí, ¿no? Es lo que yo quiero saber y le pido al Estado que haga justicia con este caso, que se castigue al culpable, que es el capitán de corbeta, Álvaro Artaza Adriancén. En este lugar, en mi afán de encontrar a mi padre,
me puse a buscar y encontré 7 cuerpos. Estaban con horribles y desgarradoras huellas de tortura, con las manos amarradas hacia la espalda, sangrantes todavía. Pero imaginándome que acá habían 3 cuerpos juntos, o sea, dos allá, y acá habían 3 cuerpos juntos, 4, entonces 7 cadáveres. Nadie vivía en este lugar. Pero imaginándome que mi padre estaría en la misma situación, me puse a llorar debajo de este árbol. En Huanta, los rumores de la existencia de fosas comunes eran cosa de todos los días. Zenaida Fernández, cansada de esperar en la puerta del estadio de Huanta que le informen sobre el paradero de su padre, su hermana y su cuñado, busca desesperadamente en los lugares en los que se decía que había cadáveres. Algunos periodistas locales reciben una información confidencial y deciden investigar. Una mañana nos avisaron que en la parte baja, en la ruta hacia Huancayo, en Pucayacu, había indicios de fosas comunes, ¿no? De una fosa común, con muchos cadáveres. Y contratamos una camioneta y fuimos. Entonces paramos con la delegación y bajamos a pie y caminamos casi 1 kilómetro y ya percibíamos un hedor terrible. Y los médicos decían de que eran de restos humanos, no así de animales por las características que ellos conocían. Y encontramos en el camino casquillos de bala, botones, dinero, pedazos de ropa y algunos pedazos de papel quemado. 50 cuerpos de 49 hombres y una mujer, completamente desnudos para no ser reconocidos, con huellas de haber sido torturados, vendados con trapos en los ojos y con las manos atadas, fueron extraídos de un total de 4 fosas a orillas del río Mantaro en Pucayacu. A media mañana hemos llegado al Hospital General de Huanta, donde somos testigos de un espectáculo realmente impresionante. En el patio principal de este hospital se encuentran alineados los 50 cadáveres que los representantes del fiscal de la Nación lograron encontrar hace unos días en la quebrada de Pucayacu, a 45 minutos de la ciudad de Huanta. Cadáveres fueron encontrados con los ojos vendados, los pies y las manos amarradas a la espalda o por encima de la cabeza. Estaban amarrados todos, toditos estaban atados, pero todos han muerto por herida de proyectil, de arma de fuego. Absolutamente todos. Los cadáveres habían muerto con las manos maniatadas, que eso comprobamos y en el acta está, del levantamiento del cadáver, y un tiro en la nuca. La trayectoria de los proyectiles en casi todos los cráneos sugiere una ejecución a corta distancia, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Muchos de los cuerpos, además, mostraban laceraciones en las manos, en un intento por ocultar su identidad. En medio de la confusión de cuerpos malolientes, la señora Zenaida Fernández reconoció el cadáver de su padre, Nemesio Fernández Lapa, de 75 años. Está ahí, me ha dicho, yo me resigné. Como digo, encontré el cadáver de mi padre, pero en presencia de la prensa, el fiscal y el juez, de todas las autoridades. Han permitido que de la morgue se lo roben, a pesar de que estaba identificado mi papá. En el marco de las investigaciones, los integrantes de la Fiscalía fueron víctimas de una agresión directa. A la altura, entre Huanta y Huamanga, a la altura de una zona que se llamaba la Flor de la Canela, empezaron a dispararnos, ¿no? Y se informó después que había sido elementos de la Marina que nos habían confundido con terroristas. Eso era increíble, ¿no? Mi nombre es Nelly Rivas Ventura. Mi hermano desaparecido es Víctor Rivas Ventura. Traído aquí a la base que estuvo los señores de la Marina. ¿Cómo se llama tu hijo? Vladimir, Yuri Vladimir, le dije, allá justamente están buscando a él.
es el Taruco, me dijo, ¿por qué va a ser Taruco? Él es estudiante universitario, los universitarios son los Tarucos, nos dijo. Había un señor que lo habían mutilado de la pierna y estaba al rincón, se quejaba, agua, jefe, agua, por favor, agua, decía. Entonces denle agua. Le levantaban al hombre y le metían al cilindro de agua. Hasta de hambre había comido tierra. Cuando pedía agua les daba piche. Toma este Taruco diciendo. Los gritos horribles de seres humanos se confundían con la música a todo volumen que ponían estas veces. Aquí había un palo a este lado y con una soga me han colgado 7 veces. Y ahí los ponían a los muertos y ya lo enterraban ahí. Estaba tirado lleno de sangre, le habían hinchado la cara, todo hinchado, estaba hinchado acá y varios. Lo que ocurre es que la información que se recibió al nivel político no fue toda la certera y lo veraz que debía haber sido. Muchos de los hechos se ocultaron, no fueron de conocimiento del poder político y por eso es que ahora estamos viendo que hay procesos de investigación sobre violación de los derechos humanos que fundamentalmente y lamentablemente se produjeron en el seno de los operativos desarrollados por las Fuerzas Armadas. Pero al estar la Fuerza Armada a cargo del departamento de la situación política militar... No está a cargo ni de la situación política ni de solamente de la militar. Situación política significa que usted encuentre, digamos, injusticia, que pueda jurar, cambiar las autoridades, nombrar otro, votar a él. ¿Y no tiene usted, señor? ¿Qué? ¿No sigue jugando el sistema nuestro? ¿No sigue la Corte Suprema, no? ¿El Poder Judicial nombrar a sus autoridades? ¿No es así? El 24 de enero de 1986, la Corte Suprema decidió que el Fuero Común tendría jurisdicción en el juicio al capitán de corbeta Álvaro Artaza por la desaparición de Jaime Ayala Zulca. En el reportaje que nos entrega Eduardo Guzmán se tocan las circunstancias y las hipótesis más recientes sobre el secuestro del comandante Camión. Hay una hipótesis sobre el secuestro del comandante Artaza que se sustenta en el autosecuestro. ¿Podría explicarnos por qué cree usted en esto? Frente a una resolución de la Corte que manda el juzgamiento al Fuero Común, donde ya existía una orden de captura, me pregunto, ¿a quién beneficia la desaparición del comandante Camión? El paradero del capitán de corbeta Artaza Adriancén es desconocido desde el 2 de febrero de 1986. Actualmente, su juicio está en reserva. Pese a que los años han pasado, aún es estremecedora la verdad. Para hablar de ello nos acompañan esta noche Sofía Maher, comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el antropólogo y especialista en la región, Jaime Urrutia, y el almirante en retiro, Alfonso Panizo, excomandante general de la Marina. Regresamos con ellos luego de la pausa. Continuamos y como les decía están con nosotros esta noche Sofía Maher, comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el antropólogo Jaime Urrutia y el almirante en retiro Alfonso Panizo, excomandante general de la Marina. Para empezar vamos a ponernos en contexto y para eso le vamos a pedir ayuda a Jaime. Vamos a retroceder a los 80. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Por qué Guanta? Bueno, las imágenes son impactantes, quizá por eso es importante situarlas en el contexto local, ¿no? La provincia de Guanta tiene particularidades que la distinguen de otras zonas del país y en esencia tiene 3 zonas, la provincia misma, el valle mismo, todos los hechos que hemos visto, estos tres asesinatos, estos 3 eventos de muertes suceden en el Valle de Guanta. Esa es una primera zona, un valle donde los pequeños agricultores han copado todo el espacio, ya no había haciendas en este momento y la reforma agraria había terminado con lo poco que había. Es un valle tradicional de pequeños agricultores, no olvidemos, de Guanta es la mujer dueña de una hacienda, la mujer de Abimael Guzmán, Augusta Latorre. De Guanta
también es el que fue uno de los jefes del MIR, Máximo Velando. Es decir, Guanta es un valle de pequeños agricultores con una vieja tradición, no solo con niveles educativos mayores, una vieja tradición de, no digamos rebeldía, pero sí de pensamiento liberal, por decirlo de alguna manera. Esa es una primera zona. La segunda zona son las punas de Guanta. Un año antes de lo que hemos visto ahora, de estas escenas terribles, ha sucedido el asesinato de los periodistas en Uchurajay, que es la parte alta, las punas de Guanta, esto que los guantinos despectivamente llaman los chutos, en un mundo quechohablante bien distinto del valle. Y la tercera zona es el valle del río Apurímac. Digamos que estamos en el valle de Guanta, las punas de Guanta, y dando la vuelta a la cordillera hacia abajo, los cocales y los frutales de la zona del río Apurímac, colonizada básicamente por guantinos. La vida se mueve en la provincia, en este territorio de 3 espacios. La gente va y viene, la gente de Uchurajay no era gente al margen del mundo, como lo presentó el informe Vargas Llosa, era gente que iba y venía de Guanta, de Tambo y de la selva del río Apurímac. Igual pasa con el valle de Guanta. Y en este valle, entonces, es donde hay particularidades en la población, por razones que no puedo yo conocer bien, en la asignación de los espacios al momento que se instala el Comando Político Militar en el año 83, le toca a la Marina este espacio, las dos provincias, Guanta y La Mar. Quizá el almirante París nos explicará o dará una razón, porque quienes no conocemos bien las estrategias o los diseños previos, no podemos entender qué hacía la Marina, infantes de Marina, en una zona tan distinta culturalmente. Ustedes han visto que esta es una zona quechohablante básicamente, una zona quechohablante con particularidades culturales bastante marcadas, y lo que más llama la atención, una de las cosas que llama la atención en los testimonios es como cuando se refieren a los marinos dicen carajo, nos decían carajo a cada rato, y habla en castellano la gente, es decir, para la gente de Guanta este militar que llegaba lo carajeaba permanentemente. Como bien se ha dicho también en la introducción, había una distancia demasiado grande entre quienes llegaron a ejercer la contrasubversión y el pueblo en el cual se situaron. Esos quizás eran los elementos de contexto más importantes, ¿no? Almirante, entonces, ¿por qué fue la Marina Guanta? A ver si nos explica por qué se determinó que se destacara a los infantes de Marina para esta región. Bueno, la Marina no pidió ir a Guanta. La Marina no tenía ninguna experiencia en estas zonas. La Infantería de Marina está preparada para otro tipo de actividad. Fueron los políticos y los que estaban en el Poder Ejecutivo y Legislativo de ese momento quienes decidieron la participación de las Fuerzas Armadas indiscriminadamente en esta lucha. Simplemente la Marina cumplió con lo que dijeron las leyes, con lo que dijeron los que manejaban las operaciones relativas al trabajo de guerra, de esta guerra interna, y fueron ahí gente, como dice Jaime, que no tenía mayor experiencia ni siquiera en el trato con la gente de esta región. La gente que se envió a esta zona pasó por algún tipo de prueba de comportamiento frente a la violencia, porque lo hicieron muy mal, o sea... Bueno, esto nunca tuvo una preparación inicial. Simplemente se ordenó que fueran y fueron. Entonces se encontraron con una situación en la cual tenían que proteger a la población que estaba siendo asesinada, maltratada, amenazada por Sendero, ¿no? Pero ahí se encontraron con que era muy difícil determinar quién era senderista y quién no. Diferenciar, claro. Los senderistas no tenían uniforme, no era el caso del MRTA, permanentemente se mimetizaban con la población, y el apremio era eliminar el terrorismo que estaba avanzando y estaba haciendo daño a la población. Entonces viene la ironía de que justamente hay oportunidades en que se aplica desgraciadamente, y sin que esto sea una justificación, acciones que nunca debieron hacerse, tratando precisamente de ayudar a esta gente a salir del acoso de Sendero. Entonces todo esto es una problemática que creo que el trabajo de la Comisión de la Verdad va a ayudar a resolver. ¿Por qué fueron? ¿Cuál fue la idea de enviarlos allá? Y que aquellos que decidieron que las Fuerzas Armadas, que la Marina fuera a esa zona, ellos hasta ahora están tranquilos, no tienen ninguna responsabilidad en el tema, ¿no? Pero ¿por qué es que no se diferenciaba? ¿Por qué es que Sendero lo tenía todo? ¿No había un trabajo de inteligencia en ese entonces en la Marina?
Cuando llega la inteligencia a decir que en esa iglesia habían senderistas que estaban, ahí era donde hacían los trabajos de planeamiento subversivo, es que actúan con esa iglesia, esa era la inteligencia que recibían. Tengan en cuenta que en esa época no había pues un sendero que estuviera comunicándose por medios electrónicos con su gente, esa no era la forma de ser inteligencia. Entonces era todo fuera del contexto normal del trabajo de la Marina. Y precisamente es que entra aquí el tema de los derechos humanos, Sofía. ¿Por qué? ¿Por qué esa manera de irrumpir así en la iglesia por más senderistas que fueran? O sea, ¿por qué existían estos botaderos de cadáveres? O sea, ¿así hubiesen sido senderistas? ¿Esta es la manera de tratarlos? Yo creo que una de las cosas que es comprobado en todos estos casos que son contundentes, porque estás viéndolos en imágenes y todo, que te llama más la atención es la deshumanización de esta guerra interna, ¿no? La deshumanización además entre peruanos, que eran como demonios, ¿no? O sea, el senderista era un demonio y al revés también, ¿no? Los militares eran demonios y por eso tú podías ver que incluso el niño lo matabas porque podría ser una semilla de demonio también. Y yo le creo que, ¿cómo tenemos que entender eso cuando lo comparamos, por ejemplo, con la guerra del Cenepa? Yo recuerdo, pero lo vimos en la televisión, en la guerra del Cenepa hieren a un soldado ecuatoriano y me acuerdo que tenía la oreja, le hicieron algo en la oreja y se lo llevaron al hospital, lo curaron y cuando lo curaron lo devolvieron a su país. O sea, se cumplieron con las reglas de la guerra. Pero en toda esta lucha antisubversiva no se respetaron las leyes de la guerra. Y no sé si es que eso era también por una falta de entendimiento de qué cosa era Sendero Luminoso. O sea, lo que decía el almirante, ¿no? O sea, no nos podían identificar. Entonces, como no los podían identificar, simplemente eran todos sospechosos. Y todos eran sospechosos, pero además yo creo que algo que se ve además en las imágenes y en los testimonios, pero además comparándolo también con otros casos que está documentando la Comisión de la Verdad, era el nivel de deshumanidad, ¿no? El nivel de brutalidad con la que se respondía, con la que se trataba de insensibilidad, o sea, desde la mujer o el niño o el hombre que va al Estado en busca de un familiar, digamos, de su padre, en el caso, por ejemplo, del periodista Ayala, y que ni siquiera lo atiendan. O sea, la señora está rogando por su padre, que finalmente lo identifica y se le llevan el cadáver. O sea, ¿frente a qué problema estamos aquí, Jaime? ¿Es un choque cultural? Digamos que esta gente que la destacaron ahí ni siquiera hablaba quechua. Yo diría que los únicos que se prepararon para matar fueron los senderistas. Y todo el resto, el año 80, la sociedad peruana, incluyendo las Fuerzas Armadas, fueron tomadas de sorpresa por un huaico que se llama la violencia, que se vino encima de todos sin que nadie estuviera preparado. Y los únicos que tenían un proyecto violento para llevar adelante eran los integrantes de Sendero, que por eso crecieron como crecieron. Y por eso no tenían ningún escrúpulo tampoco en arrasar con autoridad y población conforme fueron avanzando. Mientras tanto, la reacción de la sociedad en su conjunto y del Estado sobre todo fue, bueno, esto es un problema militar, entonces que vayan los militares a resolver el problema. Tampoco hubo ninguna búsqueda de parte de los civiles para negociar, buscar y integrar, no sé, otras soluciones. Aquí preguntábamos antes con Alfonso, ¿esa fue la única manera que tenían de hacer la guerra o había otras? Sobre eso podíamos discutir quizá después, ¿no? Y conversar después, pero el año que llega el comando, el año 83, no solo no había una estrategia, la estrategia que había era esa, única, de considerar a la población como enemiga y partir de que todos son sospechosos y no partir del hecho de que hay posibilidades de lograr alianzas con la población, apoyo de la población. Recordemos además, esto es un año después de Uchurajay, y lo de Uchurajay sucedió, lo de los periodistas de Uchurajay sucedió luego de que los campesinos habían matado senderistas en Guaychao, y toda la puna de Huanta estaba en guerra contra Sendero. Y ya los campesinos de las alturas de Huanta le habían declarado la guerra a Sendero, por eso que es la zona con más muertos en Huanta. Sendero fue una y otra vez a matarlos. El local comunal de Uchurajay creo que fue incendiado 12 veces. Y la comunidad de Uchurajay, que tenía 400 habitantes, de los 400 murieron 120.
Entonces era una guerra terrible de Sendero como para eliminar a estos indios de las alturas que no deberían de quedar sobre la faz de la tierra, ¿no? Esto había sucedido un año antes. Bueno, con el tiempo se fueron aprendiendo estrategias de alianza y en última instancia creo que la guerra consiste en ganarse a la población, ¿no? Quien gana a la población gana la guerra. Se tardó bastante en ganar a la población y tuvo un costo muy alto, como lo hemos visto en estos hechos, ¿no? Claro, pero de alguna manera también el Sendero, como tú lo estás diciendo, ellos respondían de la misma, o sea, Lucanamarca, por ejemplo, que sacamos ese informe. Uno, o sea, 2, 3 de la comunidad se rebelan contra Sendero y Sendero arrasa con todos, o sea, sin ningún tipo de distinción, o sea, la mesnada, los cabezas negras, no sé cómo le llaman. Pero ¿por qué los militares responden de la misma manera? O sea, ¿por qué hay esa... Porque ahí se rompe esto, mi comparación, la única experiencia que había, la única experiencia, ¿cuál era? El año 1965 con las guerrillas del MIR. Y en concreto en la Marina, ¿qué experiencia podría aportar un arma, digamos, que no tiene ningún vínculo o ha tenido en el pasado ningún vínculo con una lucha interna contra subversiva? Quizá el ejército podría decir, aquí están mis manuales y mi experiencia del 65, que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo Sendero. Así llegan, más o menos desprotegidos de estrategia y sin diseño. Entonces, el poder civil se lo entregan en una zona a los militares para que ejecuten allí una acción contrasubversiva sin tener un diseño previamente trabajado. Tú preguntaste si la gente se formaba para ir. Como dice Alfonso, nadie se formó, no solo los marinos ni los soldados. Nadie se fue formado para ir. ¿Cuál sería entonces la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en estos 3 casos específicos que hemos visto en el informe? El caso de Calqui, la desaparición de Jaime Ayala y de Pucayacu, almirante. Bueno, hay excesos que nadie puede justificar. Antes decía, pero esa era la forma de hacer la guerra y hemos conversado de esto bastante con Sofía. Yo creo que hubieron excesos, sí, de hecho, que ahora los estamos viendo muchos años después, pero hay que ver en qué tensión estaban en ese momento, lo cual no lo justifica. O sea, acá conversábamos que un joven X en un momento determinado mata a una persona a martillazos y hiere a otra, sin tener, es una salvajada, ¿correcto? Sin tener siquiera la atención que tenían allá. Por eso, cuando ya se va tomando experiencia en el manejo de esta problemática, ocurre lo que decía Jaime, ¿no? Que se empieza a trabajar para ganarse a la población, porque quien gane la guerra será quien gane la población, y empieza a trabajarse en otra forma, y empiezan a trabajarse para apoyar a los campesinos en sus cosechas, apoyarlas en su comercialización, empieza a trabajarse con las rondas campesinas. Es todo un proceso en el cual, desgraciadamente, hubieron una serie de víctimas de excesos de violencia. Sí, yo creo que va también en una lógica de que los trataban también como delincuentes, ¿no? O sea, tú vas ahí y tienes que eliminarlos o meterlos presos a todos, sin entender que era un movimiento político, o sea, que era un problema mucho más complejo que simplemente 2 delincuentes que tenías que eliminar. Y entonces no hay un entendimiento de lo que significa el respeto, o sea, al final terminan no respetando a los que fueron a cuidar, ¿no? Sino terminan eliminando a los que supuestamente tenían que cuidar. Y justamente para hablar de estas nuevas formas en las que se pudo haber llegado tal vez la guerra, vamos a regresar luego de una pausa. Estamos ya de regreso con el especial Guanta 1984. Esperamos llegar en este último bloque a conclusiones a manera de qué podemos sacar, para qué sirven todas estas masacres, todas estas tragedias, todos estos muertos que aún se lloran, inclusive los desaparecidos. Conversábamos, Jaime, si se pudo haber llevado de otra manera la guerra. Sí, bueno, eso siempre será extemporánea la respuesta, ¿no? Pero tengo la impresión de que sí pudo haberse hecho otro tipo de respuesta contra la subversión. Estos 3 casos fueron denunciados en ese momento, no son denuncias llegadas mucho después. Han sido al día siguiente. Ayala es muerto porque va a averiguar no solo sobre su casa, sino sobre los muertos evangélicos. Estos 3 hechos suceden en el transcurso de 15 días, del 1 más o menos al 15 de agosto. Entonces, pudimos extraer allí, quienes eran responsables de alguna manera, pudieron extraer de ahí algunas enseñanzas, porque estaba
buena parte de las instituciones del país estaban denunciando que esto ya era un exceso. Y sin embargo no supimos extraer no supimos, digo así en plural, porque me considero que todos formamos parte de una sociedad, y precisamente ahí puede estar una de las primeras conclusiones, ¿no? Cómo construir una sociedad donde los vínculos entre las Fuerzas Armadas, que es el caso concreto de esta intervención, y la sociedad civil formen parte de un proyecto común y no haya estas diferencias no solo culturales, sociales, etcétera, que hemos visto cuando han intervenido aquí los infantes de Marina en una zona absolutamente ajena a su... Sí, Sofía. Sí, yo quería también, en la línea de Jaime, o sea, yo creo que además otro de los elementos que contribuyen a que no se pare esto es la impunidad. Yo creo, o sea, ¿por qué? Por ejemplo, cuando se documenta y se denuncian estos 3 casos que se nos han presentado y se llevan a la Fiscalía, al Ministerio Público y se trata de hacer justicia, ¿por qué la Corte Suprema, por ejemplo, decide, en el caso de Pucayacu y en el caso de Calqui, los manda a los tribunales militares? ¿Por qué la Corte Suprema no decide, como sí fue en el caso de Ayala, mantener esa investigación en el fuero civil? Entonces, esos 2 casos que fueron al fuero militar cayeron, o sea, no hubo proceso porque no se encontró razón para hacer, porque habían muerto supuestamente en enfrentamientos, pero y no fueron enfrentamientos. Yo creo que ahí la parte de la justicia, que tiene que ver con la vigilancia también y de las fuerzas políticas en ese momento, como lo decía Panizo, pero también los otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, ¿por qué no hizo su trabajo y hizo la justicia? O sea, teniendo el poder para hacerlo. Yo creo que esta cosa es fundamental, restituirla en un proceso además de transición como la que se encuentra ahora el país, ¿no? O sea, tienen que cumplir su papel adecuadamente. Almirante, en una mirada interna, si las Fuerzas Armadas podrían retroceder a estos hechos terribles de los 80 para tratar de sacar de ahí una solución eficaz para aplacar los rezagos del senderismo que aún están vigentes. Tendríamos que tener otros políticos, que no fueran aquellos que hicieron, los que fomentaron muchas de estas cosas por el mal manejo político de la situación. Por ejemplo, la justicia militar solamente debe encargarse de aquello que afecta al Código de Justicia Militar, a los reglamentos militares. Pero los políticos dijeron que se encargaran de los problemas de terrorismo. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tenía un pánico tal que liberaban a todos los terroristas. La solución fue para ellos cargarle el muerto a la justicia militar, que nunca se había encargado de estas cosas. ¿Para el comandante Camión lo desaparecieron los políticos también? Del comandante Camión, hasta lo que yo sé, desapareció como sale acá, desaparece porque lo raptan. Yo nunca más supe de Artaza, ¿no? Más aún no lo conocía yo antes. Pero acá se incumplieron una serie de normas, costumbres y tradiciones por no saber manejar políticamente la situación, ¿no? Digamos ¿Por que qué le dieron eso a la justicia militar si no le correspondía? Y ahora, por supuesto, la justicia militar tuvo la culpa de todo, ¿no? Forzando un poco la imagen, mira ahora con el lío de los cocaleros, decir que el cocalero es narcotraficante y terrorista y además agricultor, es una falta de visión política absoluta. Y yo podría decir ahora, bueno, que vayan los infantes de Marina y pongan un orden en la selva, porque ahí están los narcotraficantes, terroristas y cocaleros, que es una sola persona. Entonces, hay que ver una visión previa, tiene que hacer un análisis correcto de que eso no es así, ¿no es cierto? Ese es el aprendizaje principal. Parece que no aprendemos mucho, ni siquiera con los muertos y las escenas terribles, y en el Perú se siguen cometiendo errores, porque no hay, no solo la relación sociedad civil y Fuerzas Armadas, sino una visión política compartida por ambos, ni desarrollada para actuar eficientemente, sin costo y respetando las normas y las leyes y los derechos de todos, ¿no? Pero yo también pienso o sea, está bien, ¿ya? O sea, ahí hay una responsabilidad de los políticos, obviamente. Yo mismo estoy diciendo, ahí había una responsabilidad del Poder Judicial, del Ministerio Público, de haber seguido ese proceso y no dárselo a los militares. Pero yo creo que también había
y no se puede evadir una responsabilidad también de los propios institutos armados, o sea, también hubo un encubrimiento, o por qué también como institución tenías que haber vigilado, o sea, si estamos pensando qué cantidad de gente de la Marina mandaron allá a Huanta, era ni el 1% de lo que era la Marina, pero yo creo que también había una responsabilidad de parte de los institutos armados de parar eso, de sancionar eso, ¿no? Entonces, sin quitarle, ¿ya? O sea, yo sin quitarle la responsabilidad al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, pero yo creo que también como institución, creo que también tenían que haber hecho un control de lo que estaba pasando ahí, ¿no es cierto? El informe final de la Comisión de la Verdad, Sofía, se entrega este julio próximo. ¿Qué alcances va a tener en cuanto a sanciones y responsabilidades, como decías? Mira, por lo menos en este caso, en estos 3 casos específicos que hemos presentado en el video, estamos entregando al Ministerio Público un informe. Nosotros pensamos que estamos a tiempo de hacer una reparación a esas personas, y parte de esa reparación es la justicia, y me parece importantísimo que podamos regresar a ese momento, reconstruir los hechos. La Comisión de la Verdad ha hecho como parte de su trabajo eso, ha individualizado responsabilidades y está presentando al Ministerio Público estos 3 casos, y creemos que esto es lo que queremos llegar al 13 de julio, con lo que me estabas diciendo, ¿no? O sea, todo este proceso tiene que servirnos para ese nunca más, ¿no? O sea, esto de acá no se puede volver a repetir, porque estamos con problemas, como dices ahora, en los cocaleros, hay rezagos de sendero. ¿Cómo vamos a actuar frente a ellos? Yo creo que esto tiene que ser una gran enseñanza para el futuro. Sí, en el caso de los cocaleros quiero agregar que se está gestando una comisión del gobierno para dialogar con ellos. El almirante quería agregar algo, ¿sí? Sí, yo creo que lo que sería terrible sería que no se aproveche la lección de todos estos muertos, de todas estas actividades, de todos estos hechos, y volvamos alguna vez a caer en lo mismo. Pero que sea con la cabeza fría, pensando con tranquilidad las cosas, analizando las cosas bien y sacar experiencia de esto. Si no se saca experiencia, hemos perdido el tiempo y se habrán perdido vidas sin ningún provecho. Esto no puede pasar. Bien, queremos agradecer a nuestros invitados esta noche, Jaime Urrutia, Sofía Maher y el almirante Alfonso Panizo. Llegamos al final. Esperamos haber contribuido y generar una reflexión en la búsqueda de justicia de este pueblo, de nuestro país. No están más solos, muchos hoy han escuchado su justo reclamo de nunca más. Sabemos que hay rezagos que continúan alimentándose con ideas erróneas de sendero, pero desde aquí los exhortamos a no someter nunca más a nuestra gente al terror y a retomar por su bienestar espiritual el verdadero sendero, el del trabajo, el diálogo y la paz. Buenas noches. En este momento, en la tranquilidad de su hogar, hoy domingo, irrumpe un grupo de encapuchados armados y entre gritos tomen tal vez a sus hijos, a sus padres o a usted. Esto pasó, esto es real, esto les pasó a muchos peruanos, muchas veces, demasiadas, como para vivir por siempre con un nudo en la garganta. Esta es la historia del pueblo de Huanta, que durante años se vio atrapado entre 2 fuegos, el del terror del Sendero Luminoso y el del abuso de las Fuerzas Armadas destacadas en la zona. Le sugiero que permanezca con nosotros porque queremos compartir con usted esta terrible parte de nuestra historia que debe saber. Luego de la pausa, el más completo informe de lo que pasó en Huanta en 1984. Quédese con nosotros. Estamos de regreso con el especial Huanta 1984 y a continuación, el más completo informe de la historia de este pueblo que aún grita silenciosamente nunca más. Escuchemos. En Huanta los carnavales acaban de terminar y en la ciudad se respira todavía un aire de fiesta.
Si uno camina por sus calles, nada parece indicar que en todas esas cosas iban a cometer, pero después ya no, eran nuestros enemigos. La base contra guerrillas de Huanta toma el control de la región con una actitud de desconfianza frente a la población que debía proteger. Por su parte, Sendero Luminoso sabotea las elecciones municipales asesinando y amedrentando candidatos. Como resultado, se impide la renovación de autoridades en los 10 distritos de Huanta. Las desapariciones en Ayacucho es un problema que preocupa. En lo que va de este año existen en la Fiscalía de Huamanga 316 denuncias. No hay ninguna. ¿Usted busca en estos momentos a quiénes? A mi padre, a mi hermana y mi cuñado. El Estadio Municipal, base de la Infantería de Marina y sede de la jefatura del destacamento en Huanta y La Mar, se convierte en blanco de las denuncias por desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Básicamente sus cuadros, y particularmente en la Infantería de Marina, son jóvenes criollos costeños que tienen interiorizado el discurso antiserrano, anti. Televisión Nacional del Perú y la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentan un programa especial sobre algunos hechos sucedidos en nuestro país 19 años atrás. Huanta, 1984. Buenas noches, bienvenidos al especial Huanta 1984. Sé que no es entretenido recordar este tipo de tragedias, de masacres vividas en nuestro país durante la violencia subversiva. Sé que probablemente Huanta está muy lejos de donde usted se encuentra y que no le afectaron los hechos que allí ocurrieron. Pero también sé a qué sabe la injusticia, el abuso y cómo se siente el miedo, que supongo usted lo ha sentido alguna vez. Pero se imagina que de pronto... En esa provincia se contabilizó la mayor cantidad de muertos de Ayacucho y por ende de todo el país entre 1980 y el año 2000. Pero esa historia comenzó muchos años atrás. Quedan restablecidos el régimen constitucional, los derechos humanos y la libertad de prensa. El 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso había ya iniciado las acciones armadas que empujaron al país a una violencia sin precedentes. Ante la impotencia de las fuerzas policiales para enfrentar el desborde de la violencia, el gobierno instala a inicios de 1983 el Comando Político Militar de Ayacucho, bajo el mando del general de brigada Clemente Noel Moral. Aquí no hay represión, aquí hay ayuda. En la zonificación de la lucha antisubversiva le correspondió a la Infantería de Marina el control de las provincias de Huanta y La Mar, incluyendo el valle del río Apurímac. En enero de 1983 se instaló la base contraguerrilla de la Infantería de Marina en el Estadio Municipal, ubicado a unas cuadras del centro de la ciudad. El primer comandante de aquel entonces, un señor Vega Llona, creo, se hizo presente juntamente con su lugarteniente en la municipalidad. Ingresó a mi despacho y me comunicó de que ellos ya habían tomado posesión del Estadio Municipal y que venían a comunicarme ese hecho. Pues. Sí, estuve presente y hemos estado recepcionando, de los cuales los señores han entrado de frente y se han instalado en los camarines, en el departamento de los árbitros, en el departamento de depósitos y todo eso, de los cuales se instalaron y se fueron de frente a este lado.
Eran muy amigables, que saludaban a todos, tía, tíos, se tratábamos así. Nosotros nunca nos habíamos imaginado que